Y vamos a ir a la palabra del Señor en Primera de Corintios capítulo 10. Primera de Corintios capítulo 10, versículos 1 al 6. Dice la palabra del Señor: porque no quiero que, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Amén. Yo les voy a leer en Números capítulo 9, versículos 15 al 18, donde ahí la palabra del Señor dice que el día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tierra del testimonio, sobre la tienda del testimonio. Y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así continuamente la nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Versículo 17, cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. En este día quiero hablar sobre lo que es vivir bajo la nube de Dios. Estábamos hablando con el pastor Marcelo y de todo lo que habíamos experimentado y vivido allí en Argentina, y él me dijo algo que quedó en mi corazón por muchos días, ¿no? Él me dijo, me habló de la nube, ¿no? Cuando estábamos bajo la nube. Y en un momento hablamos de cuando no se está bajo la nube de Dios, ¿no? Bajo la protección de Dios. Y eso me llevó en este día a armar este sermón que se llama Viviendo bajo la nube de Dios. La importancia de estar viviendo bajo la presencia del Señor. Aún podemos ser cristianos y no vivir bajo esa cobertura de Dios, lamentablemente. Vivir bajo la carne es vivir sin la nube de Dios, sin la presencia de Dios, ¿no? Confesar ser algo, pero por otro lado ser otra cosa. Les aseguro que el que vive bajo la nube de Dios no puede permanecer en pecado, porque esa nube desaparece de nuestra vista. A ver, de nuestra vista espiritual. No hay cobertura, no hay poder de Dios. Hay solamente religión. ¿Cómo era esa nube? Éxodo capítulo 13, versículo 22 dice que nunca se apartó del pueblo la columna de nube de día, ni de noche, dice la columna de fuego. Nunca se apartó. Estuvo ahí el Señor manifestándose a través de esa nube de día y la columna de fuego. Era como una columna de fuego de noche. Era algo, era como una nube, dice, espesa en otra parte de la palabra. Me gusta en Éxodo 19, 9, cuando dice que entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí yo vengo en una nube espesa. En una nube espesa está diciendo, esa es la Shekinah, hermanos, en el hebreo Shekinah. Es esa nube, una nube espesa, porque ahí estaba Dios manifestándose, la gloria de Dios, la presencia de Dios. Estaban ellos bajo esa manifestación de la gloria de Dios. Era la forma en que Dios los conducía, en la forma en que Dios los protegía. Esa misma Shekinah es esa presencia de Dios espesa, que a veces me han dicho ustedes que han visto como algo espeso, ¿no? No siempre, pero me han dicho que han visto como algo, una nube, como algo espeso que desciende. No todos lo pueden ver, ¿eh? Muchos entran a la iglesia y salen peor de cómo entran. Yo no entiendo por qué. Porque la palabra de Dios tiene que hacer algo. No podemos ser lo mismo. Pero muchos entran en esas mismas alabanzas, como la hermana, los hermanos están cantando, y se van llenos del Espíritu y se van, hasta algunos se van hablando en lenguas. Otros se van diciendo, me hubiera quedado en mi casa. Es llamativo, pero fíjate que cuando esa gloria, esa presencia descendía ahí en el Mar Rojo, o cuando en el lugar santísimo el sacerdote entraba y ahí estaba la presencia, la Shekinah, la nube espesa que descendía sobre ese lugar. Qué tremendo habrá sido estar ahí, ¿no? Ahí en el monte de la transfiguración, dice que el Señor estaba allí y apareció Moisés y Elías, la ley y los profetas, y ahí estaba la confirmación. Y ahí dice que sus vestiduras se emblanquecieron. Ahí estaba la presencia de Dios, a tal punto que Pedro ahí estaba seguramente mareado y no sabía bien qué estaba sucediendo. Dijo: Señor, quedémonos aquí.
Claro, ¿quién no se quiere quedar ahí bajo esa nube, no? Quedémonos aquí, Señor, hagamos 3 enramadas. Nosotros dormimos en el suelo, pero no importa porque estamos bajo esa nube. Y el Señor le dijo, no, tienen que bajar, tienen que salir. Tienen que ir a predicar el Evangelio. Ahí estaba esa Shekinah en la ascensión de Jesús. Dice que una nube, y dice que en el rapto también va a estar. Y en la segunda venida de Cristo va a estar esa nube de nuevo. La presencia de Dios, la manifestación de Dios a través de esa nube. Entonces esa era como una nube espesa. Y Números 9:16 dice, y así era continuamente. La nube los cubría de día y de noche apariencia de fuego. Qué lindo que es cuando acá dice en 9:16 que esa nube los cubría. Porque estamos hablando de 3 millones, 4 millones. ¿Cuánto, Chuy? ¿Tú que enseñas? 5, hasta 5 millones, no sabemos. Entre 3 y 5 millones. La nube cubría tantos millones de personas. No es que solamente estaba sobre alguien, estaba sobre el pueblo de Israel. Por eso, como estaba sobre el pueblo de Israel la nube, la presencia de Dios manifiesta, ahí cuando había murmuración, ahí no podía el Señor permitir eso, porque le hablaba a Moisés y Moisés tenía que corregir eso, porque la nube estaba sobre el pueblo de Israel. Ahí Coré, y cuando se levantaron, eso fue fulminante, porque Dios estaba sobre ellos y no quería que ese pueblo esté siempre peleando con Dios, ¿no? Dice que esa generación murió porque estaba, ¿qué hacía con Dios el pueblo de Israel? Estaba siempre tentando a Dios. ¿Pero cómo, hermanos? Porque la nube estaba sobre ellos, la presencia de Dios, los ojos de Dios. Y el Señor estaba viendo todo lo que tenía que ver ahí. No, esa generación rechazó el Espíritu de Dios y no entró a la tierra. Y uno a veces lee y dice, Dios juró que en su ira no iban a entrar en el reposo, y uno dice, pero ¿dónde está el Dios de amor? Y ese es el Dios de amor que tenemos. Un Dios justo. Un Dios que vio en cada momento cómo se conducían. Entonces esa nube los cubría. Es el propósito, hermanos, de esa nube era guiarlos. Por eso nosotros tenemos que ser guiados por Dios. Amén. O sea, Dios nos tiene que guiar. Dios nos tiene y nos guía a través de su palabra, a través de su presencia. El Señor habla, ¿no? A través de sus profetas. El Señor dirige, el Señor encamina. Y a veces la parte más difícil es que el Señor también disciplina, porque dice que un padre disciplina al que ama. A veces está esa parte que no nos gusta, pero qué y cuán necesaria es, ¿no? Porque nos despierta, nos alumbra, el Señor nos detiene en un caminar errado, nos para en el camino y nos hace pensar, y nos dice su palabra que hay que meditar en los caminos del Señor, ¿no? Deténganse y mediten en los caminos, dice la palabra del Señor. La nube entonces sabía exactamente por dónde tenía que ir. Y no solo eso, les daba victoria al pueblo de Israel. La nube era una nube que cuando estaba sobre el pueblo de Israel, allí dice que el Señor, por ejemplo, en un momento, en Éxodo 14:20, vemos que en un momento se aparta esa nube. ¿Pero para qué se aparta? Para ir a los egipcios, ¿no? Me gusta cuando alguien dice, porque es que lee. O sea, me acuerdo de lo que leí. Amén. Entonces dice, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para ellos. ¿Cómo? Y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Hermanos, qué tremendo lo que hacía esta nube. Esa misma presencia para algunos era juicio. Para algunos era, ¿qué dice? Tinieblas. ¿Cómo tinieblas? Era la gloria de Dios manifestada en esa nube. Sí, pero para algunos les caía mal. A algunos les hacía mal. ¿Por qué? Porque estaban persiguiendo al pueblo de Dios. Estaban queriendo matar un plan de Dios. Y esa nube, sabe que fue juicio también para los egipcios. Pero dice que a Israel lo alumbraba de noche, aún en la noche. Y toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. O sea que vivir bajo esa nube nos hace que nuestros enemigos espirituales estén alejados. Sí, están hablando, pero están lejos. Sí, están murmurando, pero no se pueden acercar. Están ahí, pero no pueden. O sea, la nube sirvió como división, como protección contra los enemigos.
Por eso cuando vivimos bajo la nube de Dios, hermanos, estamos protegidos, hay una división, hay una protección de parte del Señor sobre tu vida. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que lo temen y los defiende. Pero tienes que temer a Dios. Porque no es solamente un versículo lindo que lo abro así como muchas casas hermosas que conozco y tienen ahí abierto el Salmo 23 y hay una capa de polvo. Muy bien, gracias. Uno lo puede abrir también ahí en el ángel de Jehová. Ah, qué hermoso versículo. O puede pegar un cuadro. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Y me gustaría pararme con alguno y decirles, tienes que temer a Dios. Porque si no temes a Dios, el ángel no acampa ni a unas 50 millas de donde vives. A los israelitas los redimió, a los egipcios les trajo confusión y muerte. A los israelitas los cuidó, los protegió el Señor mientras se mantuvieron ahí humildes buscando al Señor y no quejándose, porque la queja irritó el Espíritu de Dios en el desierto. Sin embargo, la misericordia de Dios, ¿no? Él es el que tiene misericordia, dice a millares, ¿no? Él es el que se muestra su misericordia. Sin embargo, para los egipcios dice que fue confusión y muerte, ahí murieron ahogados. Éxodo 16:10 dice, y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto. ¿Por qué miraron? Porque aquí la gloria de Jehová apareció en una nube. Estaba el hombre de Dios allí predicando, hablando. Y qué difícil que era esa tarea, ¿no? Con ese pueblo. Y así como dijo mi hermano, qué difícil que es la tarea, ¿no? De llevar el pastorado adelante. Pero dice que miraron, ¿por qué? Hermanos, porque allí estaba la nube en el desierto, se apareció esa nube densa y pesada, esa nube que era la Shequina de Dios, la presencia de Dios. Y aquí se apareció la nube de Dios. ¡Wow! La misma manifestación de Dios. Ahí cuando Moisés hablaba con Dios, hablaba bajo esa nube. Y ahí estaba la protección de Dios sobre Moisés, bajo esa nube. Ahí es donde él pudo palpar y sentir esa presencia y todo el pueblo sabía que Dios hablaba con Moisés porque Moisés vivía bajo la nube de Dios. Podía dar un lindo mensaje Moisés y ser querido por un hermoso mensaje, sin embargo era respetado y muchas veces no. Y muchas veces no era respetado Moisés, aún viviendo bajo la nube, pero la mayoría de las veces era respetado porque Dios, cuando Moisés hablaba, ahí estaba la nube descendiendo sobre el tabernáculo. Tremendo. Éxodo 33:10, yo se los digo así, se los voy a leer porque tengo muchos versículos. Éxodo 33:10 dice, y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda, ¿y qué hacía? Y adoraba a Dios. ¡Wow! Qué hermoso que es esto. Y esto hace la diferencia. Esto hace la diferencia a un hijo de Dios. Cuando uno adora en la presencia de Dios. Por ahí uno dice, no, pastor, estás diciendo algo que es obvio. No es obvio, ¿saben? Muchas veces no adoramos en la casa del Señor, en la presencia de Dios. Parece que uno está esperando algo, un lindo, quizás, a ver cuándo terminan. Y por eso no, nosotros acá tratamos de no tomar café cuando uno está, cuando está la adoración, o no comer. No es venir a ver algo aquí, aunque es hermoso verlo. Sin embargo, uno tiene que tratar de cerrar los ojos, tratar de cerrarlos, de adorar al Señor. Esta actitud de adoración que tenía el pueblo de Israel. El pueblo al ver la nube se levantaba, dice cada uno a la puerta y adoraba. Es que cuando uno vive bajo la nube de Dios, bajo la presencia de Dios, no podés no ser un adorador. No podés no adorar al Señor. Eso es lo que hizo la diferencia con David. David no era nadie, hermanos, aquí en la tierra. No era nada, ni siquiera el padre reconoció que tenía un hijo. Cuando fue el profeta, ustedes saben la historia, presentó a los mejores, supuestamente, y a David no lo llamó, siendo el hijo de él. Pero ¿qué hizo la diferencia? Que había un adorador dando vueltas por ahí. Era pastor de ovejas y era un adorador de Dios, a tal punto que cuando después más adelante dice que Saúl lo llamaba y cuando David tocaba, los demonios se manifestaban de Saúl, hasta un punto que lo quiso tirar una lanza, ¿no? Y matarlo. Era un adorador. El diablo no tolera la adoración. No tolera que alguien pueda adorar. Por eso cuesta tanto adorar al Señor. Pero cuando vivís bajo esa nube tenés que ser un adorador y tener esa actitud de adoración continua.
porque el pueblo de Israel en ese tiempo iba a estar seguro viviendo bajo esa nube. Y hay seguridad en la presencia de Dios. Estamos seguros. Y saben, he llegado a un punto a escribir aquí, a decir, todo cristiano no puede vivir si no es bajo la presencia de Dios. Porque se hace un camino paralelo tan torcido, tan torcido, podemos hacer un camino paralelo, cristiano paralelo, tranquilamente, el camino religioso. Que es tan hermoso, ¿no? Por fuera. Ahí lo vemos a Jesús cómo se topó con la religiosidad, ¿no? A tal punto que los enfrentó a los fariseos, ¿no? Y aún enfrentándolos, hermano, no logró tocar esas vidas, porque esas vidas no estaban puestas en Dios. Y Jesús les decía, ustedes son sepulcros blanqueados porque por fuera están pintados hermosos, pero por dentro están muertos. Y aún así, golpeándole y pegándole fuerte, los llevaron a la cruz, al Señor. Los llevaron, los juzgaron. Y claro, ese fue el camino glorioso. Por eso hoy estamos vivos, porque nuestro Señor murió. Sin embargo, Él pasó, Él sufrió, Él pasó por situaciones que no le correspondían pasar. Entonces, fíjate, esa nube, tenemos que vivir bajo esa nube, pero no tiene que ser una nube negra, la que esté abajo de nosotros. Tiene que ser la nube del Señor, no una mezcla, no una mezcla de nube de tormentas con nube blanca. La nube del Señor es una nube santa, ¿no? Es una nube preciosa, es una presencia donde ahí no se tiene que mezclar la carne con el espíritu. Porque dice la Biblia que están en enemistad, ¿no? La carne y el espíritu están en continua enemistad. Ahora, yo estaba leyendo Daniel, en Daniel 7:13, y Daniel tuvo visiones y tuvo sueños. Y Daniel viviendo aún en un tiempo difícil del pueblo de Israel, como José. Viviendo en tiempos difíciles, donde eran llevados cautivos. Sin embargo, ellos vivían bajo la nube, hermanos. Ellos vivían bajo la presencia de Dios. Tremendo, ¿no? Porque dice Daniel, miraba yo en la visión de noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse a él, delante de él. Él podía ver estas visiones, como tú puedes ver estas visiones, si estás solamente bajo la nube de Dios, bajo la cobertura de Dios. Por eso Daniel contempló visiones bajo esa nube. Y una de las visiones que tuvo es que él era uno como un hijo de hombre, era nuestro Señor Jesucristo, que se presentó delante del anciano de días, o sea, delante del Padre, ¿no? El anciano de días es el Padre. Y ahí lo hicieron acercarse delante de él. Estaba contemplando una visión que pocos pueden contemplar. Aquellos solamente que viven bajo la presencia de Dios, que Dios les habla en sueños, que Dios les habla en el día, que Dios les ministra. Pero aquel que no vive bajo la nube no recibe nada en la semana. Vive en la carne, hermanos. Perdón que lo diga así. Vive bajo la carne, cayendo en tentaciones. Ni siquiera peleamos por las tentaciones ya, los cristianos. La Biblia dice, aún no habéis peleado hasta la sangre, dice el apóstol en el hebreo. ¿Sabes lo que significa eso? Que uno dice, mucha gente dice, no se puede vencer, no se puede pelear. Bueno, somos carnales, somos humanos. Y el apóstol, ¿sabe qué dice? Peleen hasta que salga sangre como Jesús peleó. ¿Alguien ha peleado hasta la sangre? Mire, yo no levanto la mano, porque yo no peleé hasta la sangre. ¿Alguien de aquí peleó? ¿Alguien que está en internet habrá peleado hasta que le brotó sangre del cuerpo? Creo que uno solo pudo hacer eso, ¿no? Y se llama Jesucristo de Nazaret. Estando allí en el Getsemaní, grandes gotas de sangre caían sobre él. Estaba peleando contra el pecado. Y como dijo el hermano Marcelo, iba a decir el apóstol Marcelo, no sé por qué, por ahí es profético. Vieron que hoy esa palabra se usa mucho. El pastor Marcelo, ¿qué dijo? Que ahí es donde él murió, ¿no? Después de ahí vino el camino de la cruz, que fue doloroso. Pero él murió antes, como Pedro. Pedro murió antes de morir, crucificado boca abajo. Ya había muerto antes, mucho tiempo antes. Por eso Dios podía usarlo como lo usaba, ¿no? Bajo esa nube Jesús ascendió a los cielos. Hechos 1:9 al 11 dice que habiendo dicho estas cosas y viendo ellos,
fue alzado y le recibió una nube que lo cubrió de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Eso esperamos, que una vez venga el Señor a buscarnos. Amén. El estar bajo esa nube es esa nube la que va a venir a buscar al pueblo de Dios, como estamos diciendo. Yo estaba leyendo Apocalipsis 1:7 que dice: aquí que viene Cristo con las nubes, y todo ojo le verá, y lo que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Viene bajo esa nube. Entonces nosotros tenemos que vivir bajo esa nube, para cuando Cristo venga, seamos de aquellos que saben cuáles son los tiempos, hermanos. Ahí están las 5 vírgenes, ¿no? Las insensatas y las 5 sensatas sabían que era tiempo de que Él iba a venir. Las otras no sabían. Vivamos como sensatos, sabiendo los tiempos. Pero el que no vive bajo esa nube no puede discernir los tiempos, no puede comprender. A veces, yo pienso, muchos cristianos no saben ni lo que están haciendo las iglesias. No saben ni para qué van, pero van. Han perdido el plan, han perdido la estrategia, han perdido el propósito. Y muchos dicen: si no voy a la iglesia, me voy al infierno. Mucha gente dice así. No es cuestión de ir, es cuestión de ser, ¿no? Es cuestión de ser cristianos. Y en estos tiempos a gran voz tenemos que predicar esto. La nube nos guía de día, pero de noche nos alumbra. Es como una columna, decían ellos, como una columna de fuego. Me gusta esa palabra columna, porque así como tenía forma de columna, así es como ellos lo veían, ¿no? Y aquí hay un mensaje para nosotros, porque las columnas sirven para sostener, ¿no? Para edificar. De ahí se puede edificar bajo una columna. Hablan de la inmutabilidad de Dios, las columnas. El Señor le estaba queriendo mostrar al pueblo de que es un Dios inmutable, de que es un Dios que no cambia. Nosotros cambiamos. Y el pueblo de Israel cuando caminaba, cambiaba, ¿no? De hecho, por momentos adoraban, por momentos juzgaban, por momentos murmuraban contra Dios. Jesús lo vivió en carne propia. La entrada triunfal a Jerusalén. Y después, al ratito, estaban todos gritando: crucifíquenlo. Entonces, Dios es un Dios inmutable y su palabra tampoco cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es el mismo, es la columna que nos sostiene, es la piedra angular, el Señor, que los edificadores desecharon. Dice que ahora vino a ser cabeza del ángulo. Es la piedra angular, es la columna por la cual se sostiene la iglesia. Por eso Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, miren esto, sepáis cómo debes conducirte en la casa de Dios. Esa era la mayor preocupación de Pablo. Si tardo, tengo que escribirte, Timoteo. ¿Sabes para qué? Para decirte cómo debes conducirte en la casa de Dios. Algo importante, ¿no? Que es columna y baluarte, dice ahí, de la verdad. La iglesia, ¿no? Está sostenida por el Señor, que Él son los cimientos. En Él se puede levantar. Por eso las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia, porque no está sostenida por hombres, está sostenida por el Señor, que es columna, dice Pablo, y baluarte. La iglesia es columna y baluarte. Por eso no somos amedrentados por las situaciones. Sí nos golpean, sí nos duelen. Sin embargo, como estamos sostenidos por la columna del Señor y vivimos bajo esa columna de fuego, vamos a graficarlo de esa manera, ¿no? No solo la nube de día, dice que noche era como una columna de fuego. Estamos bajo esa columna, hermanos, sostenidos también bajo esa columna de fuego. Por eso no podemos vivir de doble ánimo. Pablo estaba ahí diciéndole a Timoteo: tienes que saber cómo conducirte en la casa de Dios. El joven Timoteo, pasando por situaciones difíciles, que querían detenerlo, que querían golpearlo, sino que Pablo le está ahí ayudando, ¿no? Le está ahí fortaleciendo. Por eso vivamos bajo la columna de Dios, hermanos, para que Él nos haga resplandecer, aun cuando viene la noche, entre comillas, ¿no? Los tiempos de dificultades, los tiempos difíciles, los tiempos apremiantes.
La noche no significa solamente de las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana. Significa los tiempos difíciles. Ahí que la columna de fuego alumbre tu vida. En esos tiempos. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, dice Pablo, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Miren qué versículo. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 6. Ahí está, debemos resplandecer en la noche, como luminares, dice la palabra de Dios, ¿no? Debemos resplandecer, que tu rostro resplandezca, aún en tiempos difíciles. No te vas a quejar, no vas a murmurar. En tiempos difíciles que salga lo mejor, no lo peor. Que salga lo mejor y resplandezcas para el Señor. Yo recibo a veces mensajes de internet que miran algunas personas, escriben muchas cosas buenas, pero yo le contaba a mi hermano el otro día que también escribe cosas malas. Y digo, qué intolerantes, qué intolerantes que nos volvimos, hermano. Qué insolentes que nos hemos vuelto los hijos de Dios, ¿no? Creyendo que podemos opinar de todo, que podemos decir lo que queremos. Más humildad, hermano. Necesitamos ser más humildes, porque Dios de ahí nos va a bajar. Dios resiste, dice, que resiste. Cuando nos presentamos a veces creyendo que somos los mejores, y Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Los humildes dicen, por favor, la alfombra roja, vengan, acérquense. Amén. Por eso cuando nos acercamos al Señor, tenemos que hacerlo ¿cómo? Humildemente. ¿Cómo? No creyendo que somos santos. Al contrario, nos acercamos para limpiarnos, para acercarnos, para limpiarnos, para que Dios transforme nuestro corazón, nos limpie, nos transforme, nos cambie el Señor, ¿no? No nos presentamos diciendo aquí, Señor, soy el... porque lo resiste Dios. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 19 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro. ¡Wow! Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esa es la palabra profética más segura. Cuando se da esa palabra y cuando estás atento, miren lo que dice acá, ¿no? Como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Así tenemos que estar atentos a la palabra. Como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Qué difícil que es, ¿no? Alumbrar en la oscuridad. Es más fácil en el día, ¿no? Ser luz. Pero en la oscuridad es más difícil ser luz. Ahí es donde se pone buena la cuestión. Cuando tenés que ser luz en un lugar oscuro. Incomoda, ¿no? Cuesta más. Sin embargo, ahí es donde... Y la nube nunca les dejó al pueblo de Israel. Qué tremendo. Ahí está la misericordia de Dios. Entonces allí estaban bajo esa nube vieron milagros. Bajo esa nube vieron la manifestación. No era una visión espiritual. Lo veían de en serio con sus ojos. De día era la nube espesa. De noche era como una columna de fuego. Entonces se acostumbraron a los milagros. Se acostumbraron a que Dios siempre iba a estar. Pero si total pecamos y mañana la nube está de nuevo. Si total hablamos y Dios sigue estando ahí. Cuidado. Porque Dios no siempre está. Tenemos casos en la palabra del Señor donde Dios estuvo, por ejemplo, con Saúl, y en un momento se fue Dios y él siguió como si nada. Así como cuando tú tienes $1,000 en el banco y crees que tienes 10,000 y empiezas a usar la tarjeta y llega un momento que no hay más nada. Y sigues usándola, todo el dinero del banco a veces en nuestros países, uno dice que gira al descubierto, ¿no dice así? Hasta que te das cuenta que tienes una deuda. Así muchos en la palabra del Señor. Cuidado, Dios no está obligado a estar con nosotros. Dios no está obligado a respondernos. Dios no tiene ninguna obligación. Cuidado, hermanos. Seamos de aquellos que lo buscamos con temor y temblor, cuidando la presencia de Dios. Porque ¿qué sentido tiene la iglesia si no está Dios aquí? Cerramos, hermano, vendemos, nos vamos. Vamos donde está Dios. Pero para que Dios permanezca, tenemos que cuidar la presencia de Dios. Cuidar al Señor. Y eso tiene que ver con, como te dije anteriormente, adorar, tener una actitud de
de humildad delante del Señor, adoración verdadera delante del Señor. Amén. Cuidemos la presencia de Dios, cuidemos al Espíritu Santo. Él es muy sensible, hermanos. Es un espíritu muy sensible que por momentos podemos llegar a contristarlo, dice la palabra de Dios. Contristar al Espíritu Santo. No queremos contristar al Espíritu de Dios. Amén. Queremos cuidarlo. Queremos cuidarlo. Entonces, mientras yo estudiaba esto, mientras yo armaba este sermón, decía, Señor, que aprendamos a cuidar tu presencia. Porque hoy hay un llamado a vivir bajo la nube de Dios, ¿no? A vivir bajo la presencia del Señor. Y mientras armaba esto me preguntaba, ¿por qué todavía hay personas que quieren vivir apartados de Dios, ¿no? Apartados de la nube del Señor? ¿Por qué quieren vivir siendo muchas personas en Cristo atormentados por el pecado, acusados por la conciencia? Cuando se puede vivir bajo la nube, bajo la presencia de Dios, perdonados, sin culpas, sin condenación, bajo la protección del Señor. Ahora, Dios es sabio. Tienes que poner algo tú. Tienes que dar algo tú. Y ese es el corazón. Y eso es tu tiempo en la presencia del Señor. Tiene que haber tiempo en la presencia del Señor. Tiene que haber tiempo, hermanos. Tiene que haber tiempo en la búsqueda del Señor. Tiene que haber tiempo de calidad con el Señor. Lo puedo predicar todos los domingos, esto, hasta que, hermanos, no aprendamos que realmente tiene que haber calidad. Tiene que haber tiempo de búsqueda. Tiene que haber tiempo de entrega delante del Señor. Si no, la nube no va a estar. Se va a ir. Se va a ir. No va a estar la nube del Señor aquí y no va a pasar nada. Va a ser un lindo encuentro. Nos vamos a juntar, va a ser hermoso. Pero no va a suceder nada. Queremos que sucedan cosas de parte del Señor. Que Dios siga transformando, que Dios siga tocando, que Dios siga cambiando. Si vivimos bajo esa nube de Dios, contamos con la presencia de Dios, que la dirección del Señor, la gloria de Dios va a estar ahí. Pero nosotros tenemos una parte, dijimos, ¿no? Obedecer la palabra del Señor. Si no obedecemos su palabra, el Señor no va a estar con nosotros. Por eso necesitamos vivir bajo la nube, ¿no? Esa expresión que hoy les quiero predicar, que me dio el Señor esta semana. Todo lo que estoy diciéndole me lo dio el Señor. Vivir bajo esa nube de Dios es estar bajo el poder de Dios. ¿Vieron cuando oras por alguien? ¿Te ha pasado? Oras por alguien y no está el poder. Esa semana o ese tiempo que venís quizás no tuviste tanto con el Señor. A todos nos pasa, ¿no? A todos, hasta los más espirituales. Pero cuando está ahí el poder, cuando está ahí la manifestación interna primeramente, ¿no? Porque yo he visto en tiempos de avivamiento mucha gente caer. Me acuerdo de una señora que cayó, ¿te acuerdas? Y quedó en coma 4. ¿Cómo? En la iglesia. En la iglesia donde está Dios. Se cayó. Y quedó en coma 4. Y fuimos a orar, hasta Carlos Anacondia fue a orar, miren. Hasta los más famosos fueron a orar por esa señora. Orando allí, fuimos todos al hospital. La familia de la señora era inconversa, no eran cristianos, imagínense. Y ella estaba en un servicio y se cayó y no la agarraron. Y pegó contra un banco de madera. Llorábamos orando ahí, porque imagínense lo que iba a hacer eso. Salió por la misericordia de Dios. Salió. Después no tuvo ni una secuela. Dios tuvo misericordia. Me acordaba en estos días con el pastor Marcelo de ese caso. Entonces, no queremos solamente una manifestación externa que a la vista de los ojos humanos es tremenda, pero si no hay un cambio no sirve. Si no hay un cambio que se mantiene en el tiempo, fue un tremendo culto donde vendimos un montón de DVDs. Gente cayéndose, gente recibiendo. Está bien, gloria a Dios por los que se caen y reciben, pero que haya un cambio. Que haya un cambio, porque Jesús cambia. No es solamente manifestación Jesús, que Jesús cambia los corazones. Que Jesús transforma a las familias. Esa es nuestra estrategia. Y si hay manifestación, mejor. Si hay lenguas, mejor. Yo he visto gente hablar en lenguas, pero no eran lenguas de Dios. Está bien que te caigas, pero cáete de parte de Dios. Y cuando te levantes, no seas el mismo.
Que Dios haya tocado algo, que Dios haya hecho algo. Viviendo bajo la nube, es vivir bajo esa cobertura de Dios. Así estaba Moisés. ¿Puedes comprender a través de lo que te he hablado durante este tiempo? Cuando Moisés dijo, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no queremos ir. ¿Ahora entiendes? Moisés vivía bajo la nube de Dios. Y si esa nube no estaba ahí, no se movía de ahí. Si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí, Señor. Sin ese poder, sin esa cobertura, sin esa seguridad que te da el vivir bajo la nube de Dios. Esa distinción que Dios hace. Porque sí, hermanos, los que vivimos en Cristo, Dios está con nosotros. Y los demás se tienen que dar cuenta que Dios está contigo. Que hay algo diferente en tu corazón. Que hay algo diferente en tu vida. Es porque el Señor está obrando. Aún los incrédulos se tienen que dar cuenta que hay algo distinto. Si no, no está la nube. Vivir bajo la nube de Dios te da dirección, guianza, hasta gobierno, que hoy se usa la palabra gobierno tan mal, pero está bien usar la palabra gobierno. Te da autoridad, gobierno de parte de Dios. Te da estrategias para conquistar, te da cobertura para predicar, para pregonar, ¿no? Tenemos que vivir bajo esa nube para predicar, para pregonar, para vivir en esa santidad. No se puede vivir en santidad si no está la nube de Dios. ¿Harías algo si Dios estaría mirándote todo el tiempo? ¿Pecaría usted? Si tú sabes que Dios está mirándote bien de cerca todo el tiempo así y te sigue así por donde tú vas, ¿harías algo indebido? ¿Cuántos harían algo indebido? Diciéndole al Señor, mira, ven a ver conmigo, Señor. ¿Sabe por qué no hay santidad en la iglesia? Porque no está la nube. Cuando nosotros vivíamos bajo la nube en Argentina, está mi suegro aquí, que ellos también lo vivieron. Bajo esa nube había, me acuerdo los jóvenes adelante, todos sentados, no había lugar. Hermanos, una vez el pastor hizo una semana de santificación. Yo tenía acceso a los sermones y muchos de los sermones que mi pastor predicaba, lo armaba yo. ¿Sabía? En los tiempos de avivamiento, donde había miles predicando. Los armábamos nosotros con otro hermano Esteban. Cultos tremendos de semana de santificación. La iglesia a reventar estaba, ¿o no? No había lugar pero ni para un mosquito, hermano. Se lo aseguro, no había lugar ni para una mosca. Y se predicaba santidad, pero fuerte la palabra de Dios. Tiempos de nube. Estaba la nube de Dios ahí. Pero una vez que la nube se fue, no hubo más. La mayoría de las personas, según la palabra de Dios que vemos, confían en lo terrenal, ¿no? En lo material. La Biblia dice que confían en sus carros, en sus soldados o en sus armas. Pero nosotros, ¿en qué vamos a confiar? En el Señor. Ellos confían en lo material, dice la palabra del Señor. Pero nosotros confiamos en la presencia del Señor. Cuando vivimos bajo esa nube, puedes descansar. Por eso la Biblia dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Si no está la nube, no descansas de parte de Dios. Vives afanado, vives turbado, vives tratando de hacer todo lo que no puedes. He escuchado gente decir que 24 horas no era suficiente. El día no puede durar 24 horas. Porque no descansan. Debería durar 36. No, está bien que dure menos de 24, hermano. Pero tomemos tiempo para descansar también. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Cuando vives bajo esa nube de Dios, te vuelves un verdadero adorador, ¿o no? Y empiezas a ordenar cosas en tu vida. Yo me acuerdo cuando llegué a la iglesia. El primer día que llegué, pisé la iglesia y no sé si a ustedes les pasó. La presencia de Dios estaba ahí. Antes de empezar el servicio. En los tiempos de nube, nosotros trabajamos en una oficina con los pastores y nosotros sabíamos cuando el pastor venía subiendo las escaleras. Nos mirábamos y decíamos, el pastor está cerca. ¿Por qué? Porque venía la presencia de Dios con él. No me lo contaron, yo lo viví. Porque la nube estaba ahí. La presencia de Dios estaba en las personas.
¿Y qué pasa cuando la presencia de Dios está sobre tu vida? Empiezas a ordenar áreas de tu corazón. Ay, ay, ay. Hay áreas que están difíciles, áreas que están mal. Y cuando esa presencia está, empiezas a ordenar cosas en tu vida. Pero cuando lo está en la nube, te aseguro que no. No la ordenas, vives así. Sigues como están las cosas. No hay orden en el corazón. Cuando vives bajo la nube de Dios, los demás se dan cuenta que tienes algo diferente, algo especial. ¿No le dijo Abimelec a Abraham: Dios está contigo en todo lo que haces? ¿No le dijo así? Dios está contigo en todo lo que haces. Génesis 21, 22. Abimelec se había dado cuenta que Abraham estaba bajo la nube de Dios. Vivía bajo la presencia de Dios. Josué lo experimentó cuando Dios le dijo: durante todos los días de tu vida nadie te podrá hacer frente. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te abandonaré. Y después Dios le dijo a Gedeón: el Señor está contigo, guerrero valiente. ¿No le dijo así? Y era un cobarde. Pero la nube estaba sobre él. Esa es la diferencia. La presencia estaba. ¿Y cómo lo veía Dios bajo esa gloria? Veía a través de la nube Dios. Y a través de la nube veía un hombre valiente, ¿no? Un hombre, y dice: ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel. Estaba leyendo Jeremías capítulo 15 y me encontré con el versículo 20. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para salvarte. Ahí está bajo la nube Jeremías, en un tiempo también difícil, predicando la palabra del Señor, pero Dios estaba con él. Y la Biblia dice cómo Dios ungió a Jesucristo de Nazaret, y este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los quebrantados de corazón. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Y como Dios estaba con él, Dios usaba a nuestro Señor.